Gracias, señor presidente. Primeramente, quisiera agradecer y saludar la concurrencia del señor ministro Heber y demás autoridades del Ministerio del Interior que se han hecho presentes en este llamado a sala. Debo comenzar esta intervención diciendo que entendemos el manejo de las cifras, las estadísticas, las comparaciones, las argumentaciones y las diferentes percepciones sobre el avance o la disminución de la incidencia delictiva que se están esgrimiendo por parte del Gobierno y de la oposición. Hemos escuchado brillantes oratorias defendiendo las distintas posiciones, respecto de las cuales desde ya advertimos que nuestra pretensión será meramente aportar una perspectiva sencilla pero honesta. Por esta razón me limitaré, más allá de números y gráficas, a intentar expresar el punto de vista de cualquier ciudadano que concurre diariamente a tempranas horas del día a la parada del ómnibus para dirigirse a su trabajo y para quien las cifras y oratorias no se traducen en escudo ni tranquilizantes ante la probabilidad de resultar víctima de delito. Nos produce un profundo dolor el estado de inseguridad que se mantiene en mi país desde hace ya demasiados años. Y quiero aclarar que me refiero a un sentimiento de dolor mezclado con enojo, con impotencia, porque además de lo que se constata día a día en materia de delitos contra la vida, nosotros, como partidos, pertenecemos a esta coalición republicana y como coalición, y también hago referencia a los gobiernos anteriores de cualquier signo, estoy seguro que ninguno de nosotros siente otra cosa que no sea un fuerte rechazo hacia cualquier tipo y forma de criminalidad. Pero tenemos que coincidir en que el rechazo de la sociedad y del sistema político no impide que siga habiendo víctimas fatales a manos de la delincuencia día tras día. Por tanto, si algo es imperioso reconocer, es que el Estado ha fracasado históricamente y continúa fracasando en cumplir con una de sus obligaciones fundamentales. Ese era el contrato. Y si exigimos el cumplimiento estricto en gobiernos anteriores, con mayor fuerza corresponde hacerlo en el nuestro. Pero a lo que voy es que la seguridad nacional excede a los gobiernos de turno. Debe hacerlo. Insistimos en la importancia de construir políticas de Estado. Vaya si la protección de los ciudadanos está ineludiblemente entre las primeras y más importantes de esas políticas. Se están llevando a cabo reuniones interpartidarias y es en ese sentido un comienzo, al menos en teoría. Lo que esperamos es que más allá de las políticas y estrategias concertadas que puedan surgir, se tenga una absoluta unidad en la firme decisión que se debe asumir como premisa: utilizar todo el poder del Estado y de la ley en el combate en todos los niveles de la delincuencia. Y esto significa actuar en clave de nación, sin permitir que las aspiraciones políticas sectoriales desvíen un solo milímetro ese objetivo. Hoy no se puede continuar con medias tintas. A la delincuencia se le ataca o no se le ataca. La decisión debe ser contundente. Por eso entendemos cuando el señor ministro nos dice que le han declarado la guerra a la delincuencia. Pero no puede quedar por fuera de esa batalla ni todo el Estado ni las organizaciones civiles, la seguridad como política nacional. Y aunque las leyes son confeccionadas desde este Parlamento, bien que quiero remarcar la responsabilidad como actores en primera línea de esa batalla a quienes deben aplicarlas con imparcialidad y total fidelidad. El Poder Judicial y la Fiscalía, ellos son partes fundamentales de la contundencia con que se debe proceder en materia de seguridad. Ellos son quienes no deberían siquiera tener en su vocabulario la frase medias tintas. Mantenemos, por supuesto, la confianza en ese poder, pero nunca estará de más hacer hincapié en el protagonismo clave y la responsabilidad que tiene la Fiscalía en el combate a la delincuencia, quizás sumándose al concepto de guerra declarada que mencionó el ministro en su intervención inicial.
Observo esta interpelación y no encuentro mayores diferencias con las realizadas en el gobierno anterior al ministro de la época, y seguimos hacia atrás y se repite con el mero cambio de lugar entre gobiernos y oposición. Seamos sinceros, si algo tenemos en común las fuerzas políticas de este país, es que todos fracasamos en brindar un estado de seguridad para nuestra gente. Las interpelaciones son, por supuesto, más que válidas, pero han dejado de ser una herramienta para informar a los partidos y al público por la vía de las explicaciones, para ser esencialmente una competencia partidaria de ataques y defensa. Por algo las mociones de apoyo y rechazo están confeccionadas mucho antes de que comience la sesión y se haya vertido una sola explicación. Pero hoy gobierna la coalición republicana, coalición que apoyamos y para la cual trabajamos de manera muy intensa en el balotaje de noviembre del 19, convencidos de que era la fuerza de unión política que venía a restablecer la convivencia en paz y poner orden en el desorden. Cabildo Abierto ingresó a la política nacional, entre otras cosas, como respuesta a un conjunto de ciudadanos que nos encontrábamos muy alejados de las posiciones políticas existentes. Nunca nos sentimos mejores ni por encima de nadie, y claramente tampoco menos, pero muchísimo menos lo mismo. Por eso les digo a la oposición, que en ocasiones observa como desde un palco cuando surgen diferencias entre Cabildo y el resto de la coalición, y también a nuestros compañeros de gobierno, a quienes somos conscientes de que a veces solemos incomodar, que nuestra esencia y nuestra obligación es decir nuestro sincero parecer, ni más ni menos, le pese a quien le pese. Recordamos bien cuando nos indignamos sobremanera al ver que prácticamente se responsabilizaba a un policía de ser asesinado porque no tenía puesto el chaleco protector reglamentario. ¿Cuál es el respaldo que merece nuestra Policía Nacional? ¿Haberles duplicado el sueldo? ¿Proveerlos de vestimenta, armamento y tecnología adecuada? Por supuesto que sí. Pero si no le brindamos el apoyo moral que corresponde a quienes ponen su vida en riesgo en cada día, no estamos entendiendo nada. Si no nos oponemos terminantemente cuando una maestra declara en un programa de televisión abierta que los policías no son trabajadores, estamos apoyando en silencio la consigna que algunos sectores de la población y también en la política, aunque por corrección no lo van a admitir, de que el policía es prácticamente un enemigo, un antipueblo, cuando son precisamente quienes cuidan al pueblo. Sabemos que algunos se empeñan en fomentar ese rencor a cualquiera que vista un uniforme o que represente la autoridad. Se insiste en asociar intencionalmente el término represión con épocas pasadas, pero si justamente una obligación fundamental del Estado es reprimir el delito y para eso tiene la exclusividad del uso de la fuerza. Acá los únicos que pueden ver al policía como un enemigo son los delincuentes o los que están de su lado, o peor aún que un malandro, es aquel que denigra al policía para manejar a grupos minoritarios de la población. El accionar de la Policía Nacional debe tener el apoyo de toda la sociedad y del sistema político en particular. Con la ley de urgente consideración se avanzó en este aspecto, sobre todo en el tema respaldo legal. Pero es necesario que formemos conciencia general del apoyo moral que la policía merece por parte de todos nosotros. Por otro lado, se sostuvo en el pasado por parte de una alta autoridad que el que no andaba nada raro no le iba a pasar nada. Se debe proteger al ciudadano que sale todos los días temprano a trabajar y también al que tenga 20 antecedentes y lo fusilan sin asco con disparos de metralla. Este ministerio había procedido con sumo cuidado al no referirse en el pasado a ajustes de cuentas o menospreciar los crímenes denominados entre bandas. Sin embargo, hoy mencionó
la proporción de víctimas que no pertenecían a la delincuencia y cómo esta proporción había evolucionado en los últimos años hasta llegar a solo 15, estaba buscando la cifra, solo 15 ciudadanos trabajadores en el 2022. Lo podríamos tomar como un indicador positivo, quizás deberíamos analizarlo algo más. Lo que me alarma es que esto revela un aumento de esa especie de submundo en el que se condena y ejecuta a personas a veces con propósitos de intimidación por medio del terror. Desmembramientos, decapitaciones. Ahora se agregan casos de secuestro por recompensas. ¿Qué sigue? Un submundo con reglas paralelas, con jerarquías y soldados, sin ninguna clase de principios compatibles con la convivencia en sociedad. El maldito narcotráfico, con organización, con armas de guerra, automáticas o transformadas en automáticas, y como hemos visto, dispuestos a todo. Entonces, ¿no será tiempo de que el Estado, la sociedad y quienes tenemos en cualquier medida poder de decisión entendamos que hay una guerra declarada del narcotráfico y la delincuencia hacia la totalidad de los ciudadanos de bien? Ellos son quienes declararon la guerra, no al Ministerio del Interior, a toda la sociedad, a todos nosotros. ¿No será hora de encarar la problemática desde esa percepción que a nuestro entender es ya una realidad? Porque el asesino que mata a sangre fría y sin ningún remordimiento a otro delincuente porque se metió a vender drogas en su territorio o porque le debe algún tipo de pago de lo que sea, esos tienen aterrorizados a los vecinos de ese barrio, que saben que no pueden hablar, ni quejarse, ni mirarlos siquiera, porque si les cae mal su mirada, así como fusilan a otros, no tendrán ningún problema en atentar contra su vida, la vida de un trabajador honesto, por ejemplo. Es innegable que en muchos barrios de Montevideo y en algunas ciudades del interior esto es así. Tampoco se escuchaba en los últimos tiempos aquel falso consuelo que se hacía al compararnos con otras partes del mundo y la región. Creo que es probablemente por dos motivos. Primero, porque nos cansamos de esa excusa del tipo mal de muchos. Y segundo, porque, como decíamos anteriormente, la brutalidad y saña de algunos de los crímenes que se cometen son del tipo que existe en los países donde no teníamos ningún tipo de comparación, ningún punto de comparación. Mucho se habla hoy día, tanto en redes como en los medios, del fenómeno de El Salvador y las políticas de seguridad del presidente Bukele. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esas políticas extremas que llevaron a ese país centroamericano de ser el país más inseguro de América a ser uno de los más seguros del mundo, pero desde ya que siento una sana envidia por ese resultado. Y en Uruguay, que estamos aún muy lejos de los terribles niveles de inseguridad que asolaban a El Salvador previo a la era Bukele, yo me pregunto, ¿qué hace falta para direccionarnos hacia un resultado similar? ¿Cómo es posible que no podamos ser capaces de frenar a las bandas, o como se llamen aquí, manteniendo las garantías individuales, por supuesto, pero llegando a la identificación de toda la estructura, desde los más chicos hasta los cabecillas, los de más arriba, y ponerlos a disposición de la justicia? Y cuando hablo de los de más arriba, me refiero especialmente a aquellos que pueden llegar a tener el suficiente poder como para intimidar, corromper o amenazar a quienes les sea necesario. ¿Es que no tenemos o ejercemos la inteligencia necesaria? Yo estoy seguro de que sí. Por esto mismo no podemos dejar de insistir en algunos de los aportes básicos que propusimos y que además están en el compromiso por el país. Por ejemplo, desarrollar la territorialidad de la fuerza policial, aumentando la generación de información para el análisis del delito. Debemos jerarquizar la figura
Tiene la palabra la diputada Capillero. Gracias, señor presidente. Si usted me permite, le voy a conceder una interrupción al diputado Carlos Testa. Diputado Testa, tiene la palabra. Gracias, diputada. Debemos jerarquizar la figura del comisario y las comisarías para incrementar severamente la proximidad con la población. Ir hacia el concepto de policía de cercanía, el policía que conoce el barrio y los vecinos lo conocen y confían en él. Inteligencia es también lograr esto sin detrimento de la capacidad de movilidad de los efectivos y de los móviles. Es que no ha sido posible aislar en un recinto que debería ser de máxima seguridad a los privados de libertad más peligrosos que en muchos casos dirigen y ordenan delitos desde un celular. Y la vieja discusión de los beneficios que suponen crear el hábito del trabajo en los reclusos. Entendemos que esto es una solución, pero desde varias tiendas lo único que se ha sumado han sido peros y negativas. Que no se puede poner a trabajar a 15.000 presos, obviamente. Por eso se inventó la palabra gradualidad. Que hay normas internacionales que lo prohíben, vamos, al respecto no hay 2 bibliotecas, deben haber 200. Apliquemos el sentido común y determinemos nosotros lo mejor para el recluso y nuestra sociedad. No quiero y no voy a personalizar esta situación en el señor Ministro del Interior, por quien además tenemos aprecio personal, porque somos todos, como integrantes del Estado, los que no supimos dar respuesta. Nosotros propusimos y el pueblo decidió un cambio, en muchos sentidos. Pero recordemos cuál era la principal preocupación de la gente que daban las encuestas a finales del gobierno pasado. La inseguridad galopante que nos pasó por arriba. Esa era claramente la mayor angustia de la población. Lo que me parece alarmante es que hoy vuelva a ser el motivo de primera preocupación para los uruguayos. No nos podemos sentir de otra forma que no sea profundamente dolidos por esto. Ese voto, esa orden que vale 1000 veces más que cualquier mandato que venga de otros lares, fue claro y contundente. Respetar los derechos del delincuente, por supuesto, pero para que una sociedad funcione y que un ciudadano demande derechos, primero se deben tener muy claro el cumplimiento de las obligaciones. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas cumple con ellas, trabajan, pagan impuestos, hacen su aporte a la sociedad y deben ser los destinatarios de todos los esfuerzos del Estado para garantizar su seguridad. Entendemos que en el gobierno de coalición que nosotros integramos no hemos logrado dar respuesta a la sensación de inseguridad que impera en buena parte de nuestra población, que se ha mejorado en algunos aspectos y que se está trabajando fuertemente, sabemos que sí. Y también hemos escuchado con claridad al señor ministro y además al presidente de la República expresar que no están conformes. Bueno, nosotros estamos menos conformes. Tenemos que decirlo, aunque esto cause malestar, no vamos a ocultar nuestra opinión. Pero también hay que decir que en gobiernos anteriores, donde se habían comprometido, por ejemplo, a bajar un 30% el número de rapiñas y eliminar la superpoblación carcelaria, entre otras promesas, se terminó decayendo en una situación mucho más que inaceptable. Lo que quiero concluir es con esto, es que claramente la seguridad pública excede a cualquier gobierno del momento. El sistema político todo debe tener una sólida unidad y tomar la firme decisión de comprometerse a que el crimen en todas sus modalidades no pasará. Mientras la población siga asistiendo a presenciar que su seguridad es materia de puja electorera, donde las facciones políticas cruzan acusaciones y responsabilidades para ver quién sale mejor parado o, como se estila en la política con minúsculas, solo tratar de que el otro salga peor parado. Mientras eso sucede, el crimen festeja y nosotros en ese sentido, señor presidente, no tenemos nada que celebrar. Muchas gracias.